La investigación federal no se detiene en los hechos denunciados por comerciantes y actores políticos. A partir de esos testimonios, la Fiscalía General de la República construyó un mapa detallado de cómo operaba el control institucional dentro del municipio de Tequila, un control que, según la acusación, no solo se ejercía con documentos oficiales y sellos administrativos, sino mediante el miedo, la violencia y la amenaza directa. Los documentos judiciales describen que, una vez consolidado el grupo en el poder municipal, las decisiones de gobierno comenzaron a utilizarse como instrumentos de presión. Licencias negadas, clausuras selectivas, multas fuera de proporción y operativos de inspección constante se convirtieron, de acuerdo con los denunciantes, en el preámbulo de extorsiones. El mensaje era claro: quien no cooperara con las cuotas impuestas enfrentaría consecuencias inmediatas. En múltiples declaraciones, la FGR detalla que las visitas oficiales a negocios no eran aisladas ni improvisadas. Se trataba de recorridos previamente organizados, en los que participaban funcionarios de distintas áreas, acompañados por policías municipales armados. La presencia de uniformes y patrullas servía para dar apariencia de legalidad a actos que, según la acusación, eran abiertamente delictivos. Te invitamos a suscribirte al canal Fuerza México, donde continuamos documentando la realidad que vive el país y los operativos que buscan recuperar el control del Estado. Las víctimas relataron que, tras las primeras amenazas, comenzaban las exigencias económicas escalonadas. En algunos casos, los pagos iniciaban con montos de advertencia y después se transformaban en cuotas periódicas. La negativa, señalan, desencadenaba agresiones físicas, daños a los negocios o advertencias explícitas sobre secuestros. La Fiscalía considera que este esquema no habría sido posible sin una estructura interna sólida. Los testimonios coinciden en que las órdenes fluían desde la presidencia municipal hacia direcciones estratégicas, seguridad pública, catastro, obras públicas. Cada dependencia cumplía una función específica, ya fuera para detectar a posibles objetivos, presionar mediante trámites o ejecutar las amenazas. Uno de los elementos que más peso tuvo en la investigación fue la presunta utilización de casas de seguridad. Algunos denunciantes aseguraron haber sido trasladados contra su voluntad a inmuebles donde eran retenidos por horas o días, interrogados y obligados a firmar documentos. En el caso de los excandidatos políticos, la FGR sostiene que se trató de una operación dirigida a eliminar competencia electoral mediante la violencia. El expediente también refiere que las comunicaciones entre los integrantes de la red se realizaban a través de números telefónicos que ya estaban bajo investigación por su presunto vínculo con operadores del crimen organizado. Esa información, aportada por víctimas, permitió a las autoridades federales establecer conexiones con personajes señalados previamente por agencias estadounidenses. Es en este punto donde el caso trasciende el ámbito local. La presencia de Severo Flores Mendoza, el Rey Mago, como pieza clave dentro de la estructura, es uno de los elementos que más alarma generó entre las autoridades. Para la FGR, su historial, sus cargos y los señalamientos internacionales lo convierten en un enlace directo entre el poder municipal y el cártel Jalisco Nueva Generación. Los reportes de inteligencia citados en la investigación señalan que, durante los años en que Flores Mendoza tuvo influencia en la región Valles, se registró un incremento sostenido de delitos de alto impacto. Desapariciones, cobros ilegales y control territorial avanzaron de forma paralela al fortalecimiento del CJNG en esa franja estratégica del Estado. La Fiscalía sostiene que la permanencia de Flores Mendoza en cargos públicos, pese a reprobar evaluaciones de confianza, evidencia un patrón de tolerancia institucional. Esa tolerancia, según la acusación, habría facilitado que estructuras criminales se infiltraran en cuerpos de seguridad municipales y extendieran su influencia más allá de Tequila. Recuerda suscribirte al canal Fuerza México. Mientras tanto, el perfil de Diego Rivera Navarro es descrito por las autoridades como el de un político que capitalizó el hartazgo ciudadano para llegar al poder, pero que, una vez en el cargo, habría utilizado ese mismo poder para imponer un régimen de control absoluto. Los conflictos con empresas tequileras, hoteles y comerciantes locales aparecen en el expediente no como simples disputas administrativas, sino como parte de una estrategia de sometimiento económico. Las denuncias de empresas emblemáticas del municipio reforzaron la narrativa de abuso. Multas millonarias, cobros de predial considerados desproporcionados y bloqueos operativos fueron documentados como herramientas de presión. Para la Fiscalía, estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un mismo engranaje. En el plano interno, las acusaciones de acoso político y despidos masivos también fueron incorporadas al contexto del caso.
La FGR considera que la eliminación de voces críticas dentro del ayuntamiento permitió consolidar el control del grupo cercano al alcalde y reducir cualquier resistencia interna. El operativo que culminó con la detención de Diego Rivera Navarro fue resultado de meses de seguimiento, recopilación de testimonios y análisis de inteligencia. Fuentes federales indican que la coordinación entre Fuerzas Armadas, agencias de investigación y autoridades judiciales fue clave para evitar filtraciones y asegurar la captura sin enfrentamientos. El traslado del alcalde al penal de máxima seguridad del Altiplano marcó un punto de quiebre para Tequila. Para las autoridades, se trata de un mensaje contundente contra la colusión entre crimen organizado y poder político. Para las víctimas, es apenas el primer paso en un proceso que aún exige justicia y esclarecimiento total. La Fiscalía ha dejado claro que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión contra otros implicados. El expediente sigue abierto y bajo análisis, mientras se revisan posibles ramificaciones del caso en otros municipios de Jalisco. En un estado golpeado durante años por la violencia y la infiltración criminal, el caso del alcalde de Tequila se perfila como uno de los más emblemáticos. Revela, según las autoridades, cómo el narcotráfico no solo disputa territorios en la sierra o en las carreteras, sino también espacios de gobierno. Si quieres seguir enterándote de estos casos a fondo, con análisis serios y narrados con rigor periodístico, te invitamos a suscribirte al canal Fuerza México, donde continuamos documentando la realidad que vive el país y los operativos que buscan recuperar el control del Estado. La detención del presidente municipal de Tequila no solo sacudió al ayuntamiento, sino que abrió un nuevo frente para las autoridades federales en Jalisco. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el caso comenzó a ser analizado no como un hecho aislado, sino como un modelo de cooptación institucional que podría repetirse en otros municipios estratégicos del Estado. Los investigadores consideran que el control ejercido desde la alcaldía habría permitido al grupo criminal operar con una ventaja clave: legitimidad aparente. Las acciones que, en papel, eran actos administrativos, en la práctica funcionaban como mecanismos de presión criminal. Clausuras, inspecciones y revisiones fiscales se convertían en advertencias previas a extorsiones o secuestros. En los documentos judiciales se hace énfasis en el uso sistemático del miedo como herramienta de gobierno. Las víctimas relataron que, tras las primeras amenazas, se instalaba una vigilancia constante. Patrullas estacionadas frente a negocios, rondines nocturnos y llamadas telefónicas sin identificador eran parte del mensaje. No era necesario reiterar la amenaza, la presencia policial hablaba por sí sola. La FGR sostiene que este ambiente de intimidación generó un silencio forzado en gran parte de la población. Muchos comerciantes optaron por cerrar temporalmente, otros abandonaron el municipio y algunos más accedieron a los pagos para proteger a sus familias. Esta dinámica, según el expediente, permitió a la red criminal sostener un flujo constante de recursos. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la diversificación de las víctimas. No solo se trataba de empresarios o comerciantes con capacidad económica, sino también de empleados municipales y actores políticos locales. El objetivo, señala la Fiscalía, era neutralizar cualquier forma de oposición, ya fuera económica o política. En el ámbito político, el expediente describe cómo se buscó consolidar un control absoluto del poder local. Las agresiones contra excandidatos no solo habrían tenido un impacto inmediato en el proceso electoral, sino que enviaron un mensaje disuasivo a cualquier figura que pretendiera disputar el control del municipio en el futuro. Para las autoridades federales, este patrón refleja una estrategia más amplia del crimen organizado: asegurar territorios no solo mediante la violencia armada, sino a través del control de gobiernos locales. La infiltración en ayuntamientos permite, según los analistas, facilitar operaciones ilícitas, lavar recursos y garantizar protección institucional. El caso también obligó a revisar el papel de las policías municipales en zonas de alta influencia criminal. La FGR documenta que varios elementos actuaban no como fuerzas de seguridad, sino como ejecutores directos de amenazas y cobros. Este uso de corporaciones locales como brazo operativo del crimen es considerado uno de los mayores riesgos para la seguridad pública. En paralelo, las autoridades comenzaron a analizar el impacto económico de este esquema. Tequila, uno de los municipios más emblemáticos de Jalisco por su industria y su valor turístico, registró una caída en inversiones y una creciente desconfianza empresarial. La imagen de un municipio controlado por la extorsión tuvo repercusiones inmediatas en el sector productivo. Fuentes estatales reconocen que el daño institucional no se revierte con una sola detención. La reconstrucción de la confianza, advierten, requerirá auditorías profundas, depuración de cuerpos policiales y vigilancia permanente sobre la administración municipal. El reto es evitar que las estructuras que operaron durante meses se reorganicen bajo nuevos nombres o figuras. Mientras tanto,
Diego Rivera Navarro enfrenta un proceso judicial que podría extenderse durante meses. Su situación legal dependerá de la solidez de los testimonios, la evidencia documental y las conexiones que la Fiscalía logre probar entre su administración y el CJNG. Las autoridades no descartan que el caso escale a tribunales internacionales si se confirman vínculos financieros transfronterizos. Para las víctimas, el proceso apenas comienza. Varias de ellas solicitaron medidas de protección, temiendo represalias incluso después de la detención. La FGR confirmó que se activaron protocolos de resguardo y acompañamiento, conscientes de que el desmantelamiento de redes criminales suele generar reacciones violentas. El caso Tequila se suma a una lista creciente de investigaciones que evidencian cómo el narcotráfico ha evolucionado en México. Ya no se limita a rutas de trasiego o disputas armadas, sino que busca controlar instituciones, economías locales y decisiones políticas desde el interior del poder. En este contexto, las autoridades federales insisten en que la vigilancia ciudadana y la denuncia son piezas clave para frenar este tipo de esquemas. Sin los testimonios recabados durante meses, reconocen, el expediente no habría alcanzado la solidez necesaria para actuar contra un alcalde en funciones. La historia aún no termina. Las investigaciones siguen abiertas, las ramificaciones del caso continúan bajo análisis y el impacto de esta detención marcará, sin duda, un precedente en la lucha contra la colusión entre crimen organizado y gobiernos municipales. Para seguir informado con análisis profundos, narración seria y cobertura constante de estos temas que afectan directamente a México, suscríbete al canal Fuerza México. Aquí seguimos documentando la realidad, sin adornos y con rigor periodístico. Nombre completo. Tema mucho, jefe. Diego Rivera Navarro. Cargo. Soy el alcalde de Tequila, Jalisco. Tengo mucho.